Es un desafío determinar en realidad cuál de las constituciones de la historia de Chile ha planteado más problemas. Por un lado está la Constitución de 1980, redactada por eminentes expertos en derecho constitucional chileno, respaldada por una amplia mayoría ciudadana en un plebiscito. Por otro lado, encontramos la Constitución del 2005, la de Lagos, la que a través de los mismos mecanismos establecidos en el texto original, permitió importantes reformas para satisfacer las demandas de una clase política cada vez más sedienta de poder. No resulta sencillo determinar cuál de las modificaciones constitucionales realizadas durante los gobiernos de Frei, Bachelet y Piñera ha sido más perjudicial, ya que todas han tendido a otorgar más poder a los políticos y han reflejado una creciente influencia del globalitarismo en nuestra soberanía constitucional. Adicionalmente, es motivo de preocupación la propuesta rechazada de una constitución refundacional tras el levantamiento insurreccional del año 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñera, claramente orquestada por la izquierda radical y respaldada por un gobierno tachado de entreguista y cobarde. También resulta inquietante que la clase política haya decidido iniciar un nuevo proceso constitucional después de que la ciudadanía expresara de manera contundente su rechazo a la propuesta inicial. Y ahora nos enfrentamos a una nueva propuesta con un claro sesgo hacia el globalitarismo y una inclinación hacia el marxismo del siglo XXI. La inexplicable voltereta de republicanos también genera incertidumbre, a pesar de que originalmente se consideraban como representantes de la opción del rechazo a una nueva constitución. Ahora, extrañamente, argumentan que lo que se ha hecho es mejor para Chile. En esta última instancia, la pregunta que prevalece es si debemos aceptar lo que se nos propone y votar a favor, confiando en los políticos y entregando nuestras libertades y derechos a sus manos, o si debemos darle un portazo en la cara a la propuesta y protegernos de la amenaza de un Estado regido por un mamotreto neomarxista lleno de inconsistencias e incertidumbre. Soy Héctor Vergara y esto es Contrapunto Constitucional para todo el norte grande de Chile, eh, a través de Radio Paulina, para Arica, Iquique y parte de Antofagasta. Bueno, el día de hoy tenemos el placer de recibir a Vanessa Kaiser, doctora, tres doctorados, pero principalmente doctorado en filosofía y dos doctorados, perdón, y análisis, analista política. Tenemos también a Jorge Reyes, destacado abogado, profesor de Derecho Constitucional, y al gran Iván Poduje, que por primera vez lo tenemos en este canal, eh, arquitecto y urbanista connotado, que ha trabajado en diferentes gobiernos en Chile con gran eh, calidad en su trabajo. Bueno, el programa es para que ustedes lo desarrollen y partimos con Vanessa, preguntándote, Vanessa, dentro de los varios capítulos y puntos bastante especiales, hay uno que toca el tema de la paridad, ¿eh? Y la igualdad sustantiva. ¿Tú podrías darnos algunos ejemplos y hablarnos un poquitito sobre esto? Y después continuamos con Iván. Bueno, muchos saludos a todos los auditores de Radio Paulina, los compatriotas del norte, de este hermoso país, y a mis contertulios, me encanta esa palabra, Jorge, Iván, gracias Héctor por la invitación y por invitar sobre todo a hablar de este tema, que es en el fondo lo que tenemos que hacer nosotros hoy día respecto al contenido del proyecto que se nos presenta para votar, es reflexionar, es aprender, es darnos cuenta sobre un tema que nunca hubiéramos estudiado, qué nos importaba a nosotros mayormente, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva, la interseccionalidad, todas estas palabras raras, si es que no fuese porque ahora nos podrían afectar directamente, porque en este proyecto viene todo esto y también venía el mamarracho rechazado, digamos. O sea, acá insisten con los mismos puntos, ¿no? Y cuando uno va entonces al texto, el artículo 2.2, se establece que la ley asegurará el acceso equilibrado de hombres y mujeres perdón, de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. Y como este es un texto que tiene claros
claras contradicciones. Primero dice igualdad, ¿no es cierto? Y luego termina y remata diciendo que el Estado garantizará el ejercicio de la participación política, pero de las mujeres. Pero todo hasta ahí era igualdad, ¿no? Entonces, nosotros estamos, primero que todo, nos tenemos que preguntar, ¿qué hace el Estado asegurando el acceso equilibrado de mujeres y hombres? Si nosotros lo que queremos es que sea la gente más meritoria, la gente más capaz, la que llega a los distintos cargos y entonces entrega lo mejor para que toda nuestra sociedad tenga una vida mejor. Dividir entre mujeres y hombres es dividir en términos, digamos, claros, biológicos, entre genitales de tal o cual tipo, digamos. ¿Qué tiene eso que ver con ser una persona meritocrática que llega al puesto que llega, no por su condición biológica de nacimiento, o después las transformaciones que puede hacerse en esta materia física, corporal, biológica, sino que porque es la persona más idónea para ese cargo? Entonces, esto, la igualdad sustantiva, lo que implica o lo que primero que todo quiebra con uno de los fundamentos de nuestra cultura cristiana occidental, que es la igualdad formal ante la ley, que no importa si tú eres hombre, mujer, de ascendencia de distintos pueblos, si tu crimen ¿vale? Es lo mismo que el crimen de otra persona, si eres rico, pobre, etcétera, ¿no? Esa es la igualdad formal ante la ley. Y ahora lo que nos están planteando a través de la igualdad sustantiva es habilitar al Estado, se habilita al Estado a hacer ingeniería social. El legislador ahora puede distribuir también en, en todos los ámbitos de la vida nacional por sexo, digamos, entre hombres y mujeres los cargos. Eso, imagínate una panadería. Entonces, si tienes 3 mujeres trabajando, no, además tendrías que tener 4 en todo tendría que ser número par. Mira, es desquiciado cuando uno lo piensa hasta en sus últimas consecuencias, pero sobre todo lo que uno dice, ¿y dónde queda la autonomía de los cuerpos intermedios? O sea, si yo tengo un colegio, voy a tener que tener mitad profesores hombres, mitad mujeres, tengo una empresa, tengo que tener mitad directores hombres, mitad mujeres. ¿Y cuál es la autonomía entonces de los cuerpos intermedios que se supone que aseguraba el proyecto de nueva constitución? Después tú tienes en el inciso 22º, perdón, la disposición 32ª, se establece un mecanismo que va a corregir la distribución y asignación preliminar de escaños en las elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el 60% de los electos. A ver, primero que todo, entonces esto significa que en las próximas 2 elecciones le van a meter la mano en la urna para redistribuir por sexo nuevamente. ¿Dónde queda nuestra concepción de que el ser humano es espíritu, es mente, espíritu, alma, de que nosotros valemos por el esfuerzo y por ser los mejores, no por un tema genital? Pero bueno, a la igualdad sustantiva tienes que agregarle también todo lo que son los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el mandato de que la ley también intervenga en favor de cierto equilibrio de presencia de gente discapacitada. En el fondo, lo que se plantea al principio de igualdad sustantiva es que existen injusticias históricas que el sistema ha generado y que deben ser reparadas, pero de forma colectiva, a los colectivos, ¿no? Y de ahí entonces se quiebra absolutamente con uno de los anclajes más importantes de la República. Si no existe república donde los ciudadanos son desiguales ante la ley. Por lo tanto, a mí me parece gravísimo que nosotros le entreguemos al legislador una ley que ya no tiene a nivel constitucional, que no tiene por fin proteger a los individuos de la intervención del legislador, sino que habilita y mandata al legislador para intervenir en la vida de los individuos y en todas las esferas de la vida nacional. O sea, esto lo decía Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Esto es fascismo puro y duro. Bueno, eso en breve para no alargarme, pero realmente lo de la igualdad sustantiva y la interseccionalidad, como ya lo vemos, después puedo explicar un poco en detalle eso, pero como ya lo vemos en el mamarracho, ya lo vemos en este proyecto, en todo lo que se está avanzando, porque esto es parte de una agenda mayor que es avanzada por los organismos internacionales, el globalismo. Bueno, va a ser un enemigo que vamos a tener que luchar en adelante. Esto no se acaba porque aquí se rechace, ¿no es cierto?, este proyecto, sino que queda la batalla cultural. Así que yo los felicito a ustedes de tener este espacio en Radio Paulina y darnos la oportunidad de explicar estas cosas. Muy bien, Vanessa. Bueno, justamente terminando con la igualdad ante la ley y cambiándola por la igualdad sustantiva y otras cosas más, y otros componentes. Continuando con la decodificación de esta nueva propuesta
porque hay que decodificarla. Iván, dentro del artículo que toca los derechos, o mejor dicho, cuando se define lo que es el Estado social y democrático de derechos, se habla de derechos progresivos, sujetos a responsabilidad fiscal, etcétera. Se habla del tema de vivienda, educación, salud, por ejemplo. ¿Y a qué nos vemos amenazados con respecto a estos derechos progresivos? ¿Cuánto cuesta más o menos, o mejor dicho, qué datos macro nos podrían entregar para darnos cuenta que los derechos alguien los tiene que pagar y principalmente los pagan los más vulnerables que les duele más? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Con ejemplos, si es posible, Iván. Bueno, lo primero, agradecer la invitación de Radio Paulina, un saludo a toda la gente del norte, a ti también, a los contertulios. Mira, garantizar derecho es el camino del flojo, ¿ya? Y tiene un componente como de estafa, porque es lo que te dice el Estado en el fondo. En vez de hacer la pega, que es construir las viviendas, construir los hospitales y consultorios, construir los cuarteles de carabineros, equiparlos con la dotación adecuada, lo que hace básicamente es decir que te va a garantizar esos derechos. O sea, lo que hace es prometerte algo. No te dice cuándo se va a cumplir, no te dice cómo se va a cumplir, y tiene una letra chica que te dice que se va a cumplir siempre que haya plata, ¿ya? Pero lo que están haciendo estos señores es llamar a votar básicamente por una estafa. ¿Cuál es la estafa? Que si tú le votas su constitución, tú vas a tener vivienda, salud y educación. Pero como expliqué anteriormente, nada garantiza que eso se va a cumplir. Ese es el primer problema. Tú no puedes engañar a los chilenos en un momento donde tenemos una crisis de vivienda con un déficit de vulnerable de 600.000 familias vulnerables, con un déficit de 400.000 familias de clase media, decirle resulta que ahora su problema está resuelto porque va a tener garantizado el derecho a la vivienda. Tú no le puedes decir a las 2.400.000 personas que están en lista de espera que va a tener garantizado el derecho a la salud. Ni menos le puedes decir, ni menos le puedes decir a los 55.000 niños que desertaron del sistema escolar. Y ahora nos enteramos, con la caída de los niveles de la prueba PISA, que les va a garantizar el derecho a una educación. Y además una libertad de elegir por educación. Si no has construido las escuelas, si no tienes los profesores, si no has derrotado, digamos, o controlado la violencia. Es una estafa. Además de eso, tiene el problema de que para poder cumplir esto, lo que tú decías, hay que pagarlo. Y como yo creo que esto se va a rechazar por amplia mayoría. En el caso remoto que se llegara a aprobar, los políticos van a tener que cumplir, porque tú comprenderás que si tú le... Pensemos en Alto Hospicio, que está en la región, donde tenemos hoy día alrededor de 35.000 personas viviendo en campamentos. Tenemos las tomas desbordadas en Alto Hospicio. En Antofagasta también. En Arica tenemos tomas que han avanzado hacia Chacayuta. Tenemos el Cerro Chuño tomado por el Tren de Aragua, ¿ya? Tenemos el límite urbano se ha deformado con estas verdaderas favelas. Y tú les vas a decir que va a garantizarle derecho a la vivienda a esas personas. Van a salir a protestar, obviamente. Si tú no cumples al año y a los 2 años, van a decir, ¿dónde está eso? Y eso lo que genera una presión de gasto. Y una presión de gasto que además es ineficiente y que no es sostenible. Entonces, el primer problema que tiene este tema de los derechos, que además es una idea de izquierda, que ha empobrecido a Venezuela, que empobreció a Ecuador, que empobreció a Bolivia y que empobreció a Argentina y que le mintió a todos esos pueblos, porque tú lees las constituciones de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador y Argentina, es un mundo feliz, vivienda digna, educación digna, salud digna, y en la realidad 50% de pobreza, un déficit de vivienda mucho mayor que el chileno. ¿Y quién responde por eso? No hay que caer en esa trampa. Es muy importante no caer en esa trampa porque no te van a cumplir lo que te están prometiendo, ¿ya? Y además hay un problema ético, de ética política, de usar el momento más complejo que tiene el país hoy día, en materia de salud, seguridad, vivienda, para ofrecer esta venta de humo, esta estafa, solo para pedir el voto, sabiendo que no lo pueden cumplir, sabiendo que no lo pueden cumplir. Eso reviste un problema ético, ¿ya? Yo creo que está en el trasfondo de esto. Terminar diciendo que el Estado Social de Derecho es una idea de izquierda que fue negociada por Chile Vamos y el Partido Comunista como uno de estos bordes
nunca ha sido no está en la constitución vigente. En realidad están muy pocas constituciones. Y algunos, como el diputado Chalper, toman el ejemplo de Alemania. Alemania es un país industrial, desarrollado, rico, inserto en Europa. Nosotros somos un país que se está empobreciendo. No somos un país industrial. Estamos insertos en la región más insegura y pobre del mundo, después de África. Y nos dice que va a adaptar esa realidad es realmente una responsabilidad. Creo, por último, que es muy importante que los chilenos le digamos a los políticos que no vamos a creer en su estafa y que les vamos a exigir soluciones concretas y no el camino del flojo, que es garantizar derechos sin cumplirlos en términos prácticos. Muy bien, Iván. Vamos a continuar entonces con Jorge. A ver, Jorge, qué gusto tenerte acá nuevamente. Bueno, Jorge ha sido un destacado eh, abogado, pero además ha salido justamente cuando ha caído. Yo lo llamo a él la reencarnación de Jaime Guzmán nuevamente en Chile. Esa es mi personal visión. Eh, la verdad es que lo he escuchado en varias oportunidades y, y bueno, tiene harto que decir desde el punto de vista jurídico y de las ciencias jurídicas. Jorge, hablemos sobre el artículo 231, que es el gran artículo que tantos problemas nos trae. ¿Podría hacer un análisis de ese artículo y principalmente comentar sobre el nuevo sistema político que se propone, el actual versus el nuevo? ¿Qué implicancias tendría? Y como segunda pregunta, para que la dejes anotadita ahí, ¿qué implicancias traería el cambio del rol que se le está dando a las Fuerzas Armadas en esta nueva propuesta constitucional? Bueno, también saludarlos a todos, especialmente a los contertulios, pero a ti, Héctor, qué cariñoso la manera de presentarme, además compararme con Jaime, a quien admiro y quiero mucho. Fui muy cercano a él en una época, justo un poquito antes de su muerte en realidad, pero en fin. Contarles que, y saludar también a tu audiencia al norte, de un lugar tan importante para Chile, tan estratégico para Chile, y de gente con tanto esfuerzo, de tanta historia de esfuerzo y de tantos logros y luchas para Chile. Mira, yo escuchaba con mucha atención a la Vanessa y a Iván. Ellos se han referido a lo que uno en una constitución puede decir la parte dogmática, o sea, sus contenidos esenciales respecto de cuál es el modelo de sociedad que nos quieren mostrar. Y los dos se referían a dos puntos esenciales de modelo de sociedad que además son absoluta y totalmente ajenos a nuestra historia constitucional. Nunca hemos tenido eso de la igualdad sustantiva, pero ha sido tratado, viene colado, digamos, o viene tratado de meter por una ideología absolutamente materialista de izquierda. Y esto de los derechos sociales a las que se refiere Iván, que además vienen con características de progresividad y de judicialización, etcétera, también es una aspiración izquierdista, pero que la verdad de las cosas que tiene muy poco que ver con una constitución cuyo sentido original es el reconocer y el resguardar las garantías fundamentales de la persona, de aquellos en que el título, la circunstancia o la razón de ser es la persona individual, es el sujeto. El derecho a la vida yo lo tengo porque estoy vivo, porque me pertenece a mi patrimonio personal, a mi individualidad, a mi condición humana. Y esos derechos, por supuesto que son anteriores al Estado, y eso es muy importante entenderlo, y por tanto una constitución en el sentido que tiene es reconocer esos derechos y garantizarlo y protegerlo. Cuando tú te refieres al 231, al 23.1, en el fondo, que es el artículo que esta constitución, al igual que otras constituciones, pretende de alguna manera garantizar una vez que ha reconocido los derechos, la verdad las cosas que lo hace con un defecto institucional grave, porque esta constitución lo que está haciendo en el fondo es entregándole mucho más poder a la clase política que lo que
el país está pidiendo, o sea, va exactamente en el camino equivocado. Nos garantiza, por una parte, los derechos, estos derechos fundamentales, estas garantías individuales, el derecho a la vida, el derecho a la honra, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de culto, el derecho a la libertad de información y opinión, etcétera, el derecho de propiedad, todos los derechos que son esenciales para la persona humana, pero renglón seguido en ese artículo 23 lo que viene haciendo es que nos dice que se pueden limitar estos derechos por el legislador simple. O sea, le entregamos de inmediato un poder al estamento político, esto es al Congreso Nacional y al presidente de la República, para que nos limiten todas estas garantías en circunstancias que hoy día, el texto que hoy día nos rige, que considera también este reconocimiento, a lo mejor no de una manera tan perfecta, tan bien descrita como están descritos, porque es parte del encantamiento que nos quieren hacer, ¿no es cierto? Nos están diciendo el artículo 16 viene muy bien redactado, muy bien escrito, pero la diferencia está en que no le entrega el artículo 19 actual, que es el que nos garantiza en la Constitución, de una manera tan irresponsable la facultad de limitarnos todos esos derechos a un legislador simple. No es así. El artículo actual del artículo 19, número 26, señala que solo pueden limitarse los derechos en los casos que la Constitución autoriza, es decir, hay una habilitación previa de la Constitución, lo que se ha llamado una garantía o barrera de entrada para el legislador. Esa barrera de entrada, en el texto que nos proponen, la borran. La borran totalmente, porque dicen que todos esos derechos pueden ser limitados por el legislador, a diferencia de lo que hoy día tenemos, que solo a aquellos que la Constitución habilita a limitar. A mí me parece que esa diferencia es, como diría la Vanessa, es cuántica, porque me tomo de su concepto, porque es un cambio copernicano. Le estamos entregando aún más poder a los políticos para que nos limiten todos nuestros derechos, y aún por ley simple, lo que significa verdaderamente una aberración. Quizás después podemos entrar más en esto, pero veo que estamos describiendo solamente el tema y por eso paso de inmediato al tema de las Fuerzas Armadas, que hay otro vaciamiento del contenido de ella. Si bien es cierto, se ha considerado un logro que se mantuvo un capítulo de las Fuerzas Armadas, lo cierto es que las funciones de las Fuerzas Armadas fueron vaciadas de todo contenido propio de ellas. Hoy día, en nuestro texto actual, nos dice que las Fuerzas Armadas que la constituyen, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria. O sea, tienen un contenido existencial, esencial, con la existencia de una patria, de la patria chilena, de ella que cantamos en la canción nacional y que decimos dulce patria, que nos enorgullece, que la queremos, que tenemos este sentido de nación, de concepto histórico y también de porvenir futuro respecto de ella. Las Fuerzas Armadas están ligadas a esa existencia. ¿Y por qué? Porque, bueno, fueron aquellos patriotas, ¿no es cierto?, aquellos que nos constituyeron la patria desde 1810, ¿no es cierto?, cuando se toma preso al rey de España en la época, Fernando VII, por Napoleón. Se crea la Junta de Gobierno, después el Acta de Independencia, la Patria Vieja, la Patria Nueva, etcétera. Todo lo que sabemos existen para la defensa de la patria. Eso se borra el concepto patria, se borra que existen y se borra que son necesarias para esa existencia. Desde esa perspectiva, olvídense, ni O'Higgins, ni Carrera, ni ninguno de nuestros patriotas, ¿no es cierto?, habrían tenido un sentido porque se les limita, en las Fuerzas Armadas, porque se les limita a ellas en el nuevo texto a una mera actividad material, que es la defensa del territorio nacional o la defensa de Chile en el fondo, pero no a su existencia. Y por otra parte, otra de las funciones muy relevantes que tienen las Fuerzas Armadas dice relación con que son esenciales para la seguridad nacional. También esa función se les borra. Y esa función, a mi juicio, es muy grave que se borre, porque la esencialidad respecto de la seguridad nacional es un concepto que está ligado al bien común y que nace en el derecho constitucional clásico, en el derecho constitucional contemporáneo,
como una reacción a los totalitarismos que tanto dolor le causaron al mundo occidental. Nace contra el nazismo, contra el fascismo, contra el comunismo, que tantas muertes, ¿no es cierto?, le han legado al mundo y que tanto han subyugado al hombre. Ese concepto de que el Estado es posterior a la existencia del hombre, es una creación de él y está a su servicio, es el concepto que defiende la seguridad nacional, nos defiende de los totalitarismos. Y ese concepto lo eliminan en la función de las Fuerzas Armadas. Y adicionalmente a eso, en forma coordinada, hemos sabido que también eliminaron esa facultad que estaba dentro de lo que era el derecho para poder pedir la inconstitucionalidad de los partidos políticos o movimientos que tuvieran por concepto generar un totalitarismo en el país, que tuvieran una idea de un gobierno totalitario. Eso se lo eliminaron, se lo concedió, nos dijo Chile Vamos y Republicanos que fue una concesión a la izquierda. Bueno, a mí me resulta muy coordinado que le hayan concedido eso, que era muy importante mantenerlo en el texto constitucional, y esta por decirlo de alguna manera, desvinculación de las Fuerzas Armadas con estos principios y estas funciones esenciales que dicen relación con la patria y que dicen relación con la seguridad nacional, reduciéndola solamente a un mero servicio público, que no es la dignidad que debieran tener las Fuerzas Armadas y no es la función que yo estoy seguro la inmensa mayoría de los chilenos queremos que las Fuerzas Armadas tengan en la historia patria, porque son elementos esenciales para toda nuestra nacionalidad chilena. Continuando con esto, Vanessa, hay un capítulo dentro de todo este mamotreto, el cual habla, constitucionaliza un capítulo dedicado al tema del medio ambiente. A todos nos gusta tener las playas limpiecitas, que no haya contaminación, nos gusta, o sea, necesitamos vivir en un ambiente como corresponde. Sin embargo, algo trae encapsulado y codificado que ustedes fueron capaces de decodificar. ¿Será posible que tú, Vanessa, nos puedas contar sobre la implicancia que tendría de forma indirecta en el ámbito educacional? Y también en una segunda pregunta, cuando en otro capítulo habla de la familia primero y después de las familias, ¿qué es lo que trae detrás esta, esta farsa? Bueno, para conectar un poco con lo que habíamos hablado antes de la igualdad sustantiva, la interseccionalidad y el mandato al Estado, además, a la remoción de obstáculos que impidan, porque eso también está en el texto aquí, siempre, para que la audiencia no se pierda, estamos hablando del texto, ¿no es cierto?, que nos están llamando a aprobar algunos sectores y a rechazar otros, cada uno tomará su decisión, bien informado, para eso Radio Paulina nos ha convidado aquí. Y entonces lo que yo quiero decir, primero el tema de la familia y después el plural, las familias, ¿no? Bueno, esto de nuevo es ideología, esto se viste de inclusión y de grandes bondades, pero al final lo cierto es que se establece, o sea, entra dentro del texto toda esta mirada de extrema izquierda, porque es de extrema izquierda que se está instalando en distintas partes del mundo, contra la cual la gente está intentando oponer resistencia. Las familias es en el fondo una diversidad muy amplia de posibilidades. Hay una señora que, por ejemplo, se casó con una estación de metro, creo que eso fue en Canadá. Después, digamos, se constituyen familias de todas las diversidades posibles, ¿no? No quiero aquí entrar a especificar algún tipo, porque no quiero decir con esto de que, digamos, no haya distintas formas de vincularse y de sentirse en familia y de sentirse en hogar de parte de la gente, pero eso es muy distinto llevarlo a un texto constitucional. Y luego entonces hablar de la familia se entiende en el marco, digamos, cristiano occidental, valórico cristiano occidental, como la madre, el padre, los hijos, digamos, ¿no? Y las familias ya vienen a incorporar todos los tipos de posibilidades de contratos nupciales, no sé si se dice, después Jorge me corrige, ¿no? Que se puedan tener a través con la venia del Estado, por así decirlo. Entonces, el problema que eso trae es que, de nuevo, o sea, van a haber familias que están dentro de los grupos que la izquierda dice y que en parte
es cierto, en parte han sufrido discriminación, pero hay muchos otros grupos que no son tomados en cuenta, son solamente estos grupos, digamos, ¿no? Que están elegidos por la izquierda como instrumento para desarmar nuestra institucionalidad y para desafiar nuestra normalidad. Nuestra normalidad, que es papá, mamá, hijo y no una señora casada con la estación de metro. Estoy poniendo el caso más extremo y caricaturesco, ¿no es cierto? Para que se entienda bien. Entonces, el tema de hablar de la familia y después de las familias es que a través de en el marco de una igualdad sustantiva, se va a preferir entonces la remoción de obstáculos para todos aquellos que, se entienda bien, no forman parte de la norma, son parte de los grupos de víctimas, de estos colectivos que entonces tienen que recibir derechos extras, que no son otra cosa que privilegios, que no es otra, es parte de lo que es la igualdad sustantiva en el fondo. Y eso es muy importante dejarlo claro, nosotros queremos igualdad ante la ley, la igualdad formal ante la ley. A ningún chileno se le ha preguntado ni siquiera llegar a comprender esto, es muy difícil también, Héctor, y lo mismo que trae el capítulo del cambio climático. O sea, para mí también son materias nuevas. ¿Quién hace 5 años estaba estudiando la Agenda 2030, hablaba de globalismo, globalitarismo, todas estas cosas? Yo he pasado 3 años estudiándolo, he hecho clases de esto, pero ha sido también todo materia nueva, digamos, no estamos hablando aquí de lo típico que uno aprende, ¿no es cierto?, en historia, o en filosofía, o en matemática. Entonces, cuando uno habla de climático, la gente dice, ah, como decías tú, pero está súper bien que en el artículo 210 se diga el Estado promoverá la educación ambiental, porque los niños tienen que aprender a cuidar el medio ambiente. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Si el problema es que este capítulo entero acepta una hipótesis científica, pongámoslo así, de que el cambio climático es producido por el ser humano. Entonces nosotros como respiramos, generamos CO2, tenemos actividad industrial, etcétera. Ese CO2 sería un gas invernadero que produciría el cambio climático. Bueno, esta es una ideología muy, muy avanzada en Europa por gente como Greta Thunberg, que vendría siendo como la cara de todo esto, ¿no es cierto? En que nosotros los seres humanos somos malos, porque por el solo hecho de existir o de desarrollarnos económicamente contaminamos y generamos este cambio climático que va a destruir el planeta. Es plantear que en el marco, porque después se dice, artículo 211, es deber del Estado la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, así como de la gestión de los residuos de conformidad con la ley. A ver, esto es plantear un cambio, la promoción de una matriz energética es, si promueves una cosa, dejas de promover la otra, ¿no es cierto? Esto es plantear un cambio, digamos, en el foco. Y aquí nos pasamos a lo segundo. Alemania hoy día, por hacer esto, está en una crisis a propósito de Estado social, que Alemania tiene Estado social, pero no es Estado social y democrático, pero no de derecho. Eso nunca se le ha desmentido a Schalper lo suficiente. No tiene de derecho, por lo tanto no tiene derecho garantista, tiene Estado benefactor, no tiene Estado social y democrático de derecho. Pero esa es otra discusión para que no se nos pierda quienes están oyendo el programa. El tema es que cambiar la matriz energética por una matriz sustentable, energética del tipo de lo que le gusta a los ecologistas radicales, estas matrices energéticas de energía verde, es tan caro. Y en un contexto de Chile, que somos 20 millones de personas, nosotros no contaminamos nada al lado de China, al lado de Estados Unidos. O sea, suponiendo que el cambio climático tuviese origen en los seres humanos, lo que se llama antropogénico, suponiendo que así fuese, el aporte de Chile al cambio climático es cero, menos que cero. Entonces, ¿por qué no se ponen las pilas los chinos, no se ponen las pilas? Si fuese así. No, ellos no hacen nada de esto. Entonces, acá en este artículo 211, este deber del Estado, es deber del Estado hacer el cambio de la promoción de la matriz energética a una matriz energética sustentable. Eso es generar una crisis económica y impedir. Nosotros ya tenemos un costo de la energía de los más altos del mundo, Chile, por eso somos poco competitivos, por eso estamos con un frenazo económico, todo eso lo tenemos que cambiar. El costo de la energía solamente puede subir si transformamos nuestra matriz al modo sustentable, ¿no? Después dice en el artículo 213, el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Esta sería la primera constitución del mundo que establece una hipótesis que todavía está siendo muy debatida como una verdad científica que se le tiene que enseñar a los niños y que tiene que regir la actividad económica del país. Y esto es Agenda 2030, no es otra cosa. Y eso es difícil de explicar en un programa como esto, pero yo sé que mucha de la audiencia que tenemos ya sabe que no quiere intervención de los organismos internacionales en Chile, ya sabe que quiere a Chile soberano, ya sabe
que no le gustan muchas cosas de la Agenda 2030, porque hay mucha gente que está hablando de esto, que sabe que es una amenaza a la posibilidad de desarrollo económico del país, porque eso es lo que está detrás. Y finalmente el artículo 37, inciso 2. Del mismo modo, todas las personas deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación del daño ambiental. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causan, contribuyendo a su reparación en conformidad con la ley. Uno tiene que imaginarse estos artículos no en manos de una persona razonable, sino que en manos de la extrema izquierda, que ya vemos y sabemos cómo actúa, y que le encanta destruir todas las libertades y asfixiar todas las libertades posibles y ojalá, y en eso están, impedir el desarrollo productivo del país. Destruir, digamos, ¿no es cierto?, nuestras posibilidades de crecimiento, porque en eso están. Entonces, si no, no es que todo el mundo se pregunte, ¿cómo no tienen un plan económico? ¿Cómo Marcel no tiene un plan de recuperación económica? No, porque hoy día la extrema izquierda está en esta idea de decrecimiento, no de crecimiento, porque está el tema del cambio climático, etcétera. Pero yo me pregunto entonces, y esto aquí la pregunta para después para Jorge, o sea, si ya nosotros estamos viendo que nos pueden limitar todos nuestros derechos fundamentales por ley simple, siempre y cuando, como decían otros expertos, hubiera alguna razón, fuese razonable. Bueno, aquí te están diciendo lo que va a ser razonable. Y uno si se fuma un cigarro está contaminando y está afectando a las nuevas generaciones. Y si uno hace un emprendimiento, eso siempre implica, evidentemente, que algún tipo de intervención en el ambiente que estaba naturalmente así, ¿no es cierto? Bueno, eso puede ser, desde la perspectiva de los ecologistas, no nos olvidemos, con esto termino, de quienes promovieron el mamarracho y de todo el contenido que tenía eso. Esto puede ser una limitación absoluta para cualquier tipo de emprendimiento económico, etcétera. Entonces, es muy, muy complicado. Y por último, solamente decir que la educación climática, o sea, todo lo que es la Carta de la Tierra de Leonardo Boff, es neomarxismo, es ecofeminismo, es enseñarle a los niños que ellos son malos porque nacieron en este mundo y lo están contaminando por el hecho de respirar y que por lo tanto mejor no tener niños. O sea, a mí no me hablen de que el derecho de los padres, preferente de los padres, a educar a sus hijos está consagrado en este proyecto, si al mismo tiempo nos imponen una doctrina a nivel de Estado que tiene que ser enseñada a todos los niños que nazcan en el país. O sea, hasta ahí llego yo con mi comentario. Clarita, Vanessa. Si estás muteado, Iván, si puedes complementar un poquito más lo que acaba de decir muy bien Vanessa, en el Claro. mismo aspecto de la defensa del medio ambiente en el capítulo, cuando habla de sustentable o sostenible, no sé ahí cuál es la idea y cuáles son las implicancias eh, económicas para nuestro país, especialmente la zona norte, que nosotros tenemos problemas energéticos, necesidades energéticas y somos fundamentales para la economía nacional, con el tema de la explotación del cobre y otros minerales. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, Iván? Complementar. Dos cosas. Primero, el país está en crisis económica, está creciendo al 0%, perdimos 370.000 empleos desde la pandemia, la industria de la construcción estima que va a perder 300.000 el próximo año, vamos a entrar a 2 dígitos de cesantía y para resolver eso hay que activar la economía. Y como el Estado no genera riqueza, solo cobra impuestos, la economía se activa y se dinamiza con la inversión privada, ¿ya? En todas partes del mundo. Y la inversión privada hoy día está bastante trancada por algo que se conoce como permisología, que es una burocracia enfermante que retrasa todos los proyectos. Uno de los factores que lo retrasa es el factor ambiental, que ya existe hoy día. Elaboración de impacto ambiental o las declaraciones de impacto ambiental. Cuando tú incorporas constitucionalmente el cambio climático como problema, donde, de acuerdo, y estoy de acuerdo con Vanessa, el aporte de Chile a los gases invernaderos, al problema de contaminación global, es marginal, en menos del 1%, pero tú obligas a Chile a acoplarte a todas las exigencias relacionadas con el cambio climático, los plazos para concretar proyectos se pueden duplicar. Y eso quiere decir que la inversión que va a generar empleo se va a retrasar. Y eso quiere decir que los empleos se van a perder. Esa es la implicancia práctica. ¿Y por qué va a ocurrir? Porque el cambio climático es una agenda que incorpora
una serie de regulaciones adicionales, de exigencias adicionales que tienen los proyectos. Te voy a poner un ejemplo. Todo Antofagasta, que hoy día está con corte de luz hasta el viernes, ya a nadie le importa nada, porque como estamos todos, todo el país está hablando de esta tortura constitucional, les da lo mismo el Sename, les da lo mismo los balazos, les da lo mismo los secuestros, y les da lo mismo que Antofagasta esté sin luz hasta el viernes. Les importa nada a los políticos. Bueno, la generación eléctrica de Antofagasta y el agua se hace a través de desalinización. Casi el 100% del agua de Antofagasta es agua de mar desalinizada. Hay una crítica ambientalista a que cuando tú desalinizas el agua, para poder hacer el proceso de inversión térmica, que es sacarle la sal, devuelves sal al mar. Y eso tiene un impacto ambiental. Para el cambio climático, ese impacto ambiental es irreversible y por lo tanto tú podrías dejar de construir plantas de desalinización. La pregunta es, ¿cómo se va a abastecer de agua la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Iquique si no hay fuentes de agua naturales? Si la forma de abastecerlo es a través de la desalinización. Ese es un ejemplo. Las inversiones mineras hoy día se demoran 3 o 4 años en un estudio de impacto ambiental. Se han ido inversiones mineras. ¿Qué pasa si tú metes toda la agenda del cambio climático? Por obligación constitucional, te puede demorar 8 años. O sea, todo el capital minero, toda la riqueza minera, el litio, en cobre que tenemos, se va a quedar enterrada. Y eso implica que no vamos a poder generar empleo, ni riqueza, ni reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque unos burócratas que viven en países ricos, se dan el lujo, en países ricos además que producen contaminación global, se dan el lujo de exigirle a países pobres como nosotros regulaciones absurdas. Ese es el gran riesgo. No solo perder soberanía desde el punto de vista de que nos exigen normativas que no tienen que ver con nuestra realidad, que eso es mucho más grave en el tema terrorismo, que ojalá lo alcancemos a tocar, ¿eh? Terrorismo y amenaza de crimen organizado, sino que además encarecen y enlantecen todo. Y por último, sigamos con el camino del flojo. La Constitución es el camino del flojo, ¿ya? ¿Cierto? Limpiar la matriz energética, qué bonito suena. Pero tú sabes que hoy día la empresa Acciona, que está en el norte, no puede inyectar la energía que produce solar porque no hay un cable de transmisión. Entonces tiene que botar esa energía y comprarle a los termoeléctricos que calientan con carbón contaminante la energía para cumplir con la cuota. ¿Sabías eso tú, Héctor? Que Acciona le tiene que comprar a los incumbentes, Colbún en particular, una enorme cantidad de energía para cumplir con la cuota, porque la energía que produce con el sol no la puede inyectar porque no está hecha la línea de transmisión. Esto es como garantizar el derecho a la vivienda, pero no hacer las casas, garantizar el derecho a la salud, pero no hacer los hospitales. Es una estafa, es el camino del flojo, ¿ya? Ojalá podamos tocar más adelante, que a raíz de que la Vanessa me metió el tema de la agenda global, he conversado con mucha gente y estoy sumamente preocupado por la intromisión que pueden hacer agencias de derechos humanos con agenda de izquierda para que nosotros podamos combatir el terrorismo y el crimen organizado que nos entró por el norte y que tiene a la gente del norte aterrada con el Grupo Jalisco, con el cartel del Golfo de Sinaloa, y no vamos a poder aplicarle fuerza a esos terroristas, no vamos a poder combatirlos con armas como se requiere, porque puede ser que los derechos humanos nos lleven a la Corte Internacional por matar terroristas. Eso es muy complicado, pero es un tema que no tiene que ver con el cambio climático, pero tiene que ver con la intromisión de agendas globales en nuestra realidad local. Muy bien, Iván. Sí, muy buen tema. Vamos a ver si alcanzamos a tocarlo en algún espacio. Continuamos con Jorge. Jorge, se habla sobre una judicialización de los derechos que se estarían entregando en forma muy particular en esta nueva constitución. Comparado con la actual constitución, ¿cuál sería el cambio en la materia ideológica de esta nueva propuesta y cómo se maneja eso como para la ciudad? Mira, a ver, lo abordo de inmediato. Solo permíteme hacer un solo comentario para a lo mejor dar pie para el comentario que hace al final Iván, que me parece súper interesante. Lo que pasa es que
con lo que ha dicho la Vanessa y con lo que ha dicho Iván, queda muy en evidencia el ADN del proyecto que nos están presentando. Este es un proyecto absolutamente globalista e internacional, que tiene que ver con una inteligencia que le otorgó unos candy, ¿no es cierto?, unas pequeñas luces atractivas, ¿no es cierto?, a este grupo de Chile Vamos y de republicanos, a unos por razones electorales y a otros por razones estructurales, porque resulta que se consideran que han logrado, ¿no es cierto?, pues estos son los grandes logros que ellos tienen en el texto, una buena redacción, como nunca antes ha existido, y además, ¿no es cierto?, la constitucionalización de ciertas cosas que repetidamente todo el mundo sabe que no son propias de una constitución, sino que son propias de una ley. Entonces han consagrado el tema AFP dentro de la constitución, el tema de las ISAPRES dentro de que no estoy diciendo que no sea importante que estén considerados dentro de la estructura de una sociedad libre, económica y buena, que eso esté. Pero estos candies que les han entregado ha sido sobre la base de no entender por dónde viene la ola y por dónde, en el fondo, es el pago de la soga con el que los van a colgar. Mientras tanto, entonces, la entrega soberana de las facultades nuestras para tomar las decisiones en el desarrollo económico de todas las zonas del país, como dice Iván, se entregan a grupos económicos poderosísimos o de Estado o de organismos internacionales fuera de Chile para que las decisiones las adopten allá por nosotros y a nosotros nos atiborran de normas y de esa permisología, estos conceptos de cambio climático, que además es un concepto en desarrollo, porque además se permiten decir de que esto va increciendo y que nosotros tenemos la obligación con la cooperación internacional y las normas internacionales que se adapten. Y desde esa perspectiva, antes de entrar en la judicialización, que lo voy a hacer, Héctor, se establece en la estructura dogmática de la Constitución un ingreso por la ventana de un forado, o sea, un forado que dejan en el texto constitucional para que ingresen todos los instrumentos internacionales que no tienen ningún control democrático para nosotros y que es lo que se ha llamado el soft law, que corresponden a toda esa normativa que está de los tratados internacionales hacia abajo, que interpretan o que permiten la aplicación de los tratados de acuerdo con los criterios que organismos internacionales, que tribunales internacionales, que comités de acción internacional, que no tenemos idea quién los constituye, quién los ha nombrado, pero que se permiten ellos decirnos cómo debemos entender nosotros las normas que a ellos les interesan que nosotros apliquemos. Entonces, es una entrega soberana y es de una ingeniería social tan relevante, se ve tan claro esta estructura que nos quieren incorporar sobre la base de estos candies, ¿no es cierto?, que le entregan a estos políticos ingenuos, por decirlo menos, digamos, para los efectos de que aprueben este texto. Ahora, en cuanto a la judicialización, ese es otro tema gravísimo, porque la verdad las cosas que también es con una falta de conocimiento respecto de lo que yo siempre he dicho. Las normas jurídicas no son lo que se hacen o lo que sale de un congreso o de un administrador, son las que se aplican finalmente, porque el derecho no es una realidad meramente dogmática que está hecha para que se escriba y lo leamos, no, el derecho está hecho, las normas están hechas para las situaciones de conflicto y cómo se aplican, cómo se resuelven con esas normas. Y desde esa perspectiva, entonces, cuando judicializan, en este caso, estos derechos sociales que hablaba Iván previamente, ¿no es cierto?, le entregan una competencia a un órgano jurisdiccional para que determine finalmente a quién le corresponde, en cuánto le corresponde y por qué le corresponde un derecho que se lo ha garantizado el texto constitucional en este caso. Y se lo entregan sobre la base de un procedimiento inadecuado, porque el procedimiento que se ocupa es el procedimiento del recurso de protección. El recurso de protección es un gran avance en nuestro sistema jurídico, pero que está dado para las garantías individuales, para aquellas que son de título, que decimos los abogados, irredarguible, o sea, que no necesito prueba, yo no necesito probar que tengo derecho a la vida porque estoy vivo. ¿Te fijas? Yo no necesito llevar otro título que no es mi vida para acreditarle al tribunal que me deben ese derecho y por tanto me debe proteger y amparar con medidas cautelares inmediatas.
pero los derechos sociales corresponden a derechos de otra generación que requieren de una prestación legal reconocida y por tanto, como requieren de una prestación legal, en el mejor de los casos, si se judicializaran en cualquier sistema jurídico normal, deberían ir a un juicio en el cual uno tiene que acreditar efectivamente que es titular de ese derecho a través de un sistema probatorio y un sistema probatorio de prueba tasada, es decir, que la ley me diga qué es lo que vale y cómo lo debo probar. En este caso queda solamente a la sana crítica y sujeto a medidas cautelares inmediatas que los jueces pueden adoptar, y vuelvo a decir, de acuerdo a lo que buenamente ellos comprendan o entiendan. Entonces, es de una irresponsabilidad que no se entiende lo que han hecho respecto del sistema judicial. Además, muy injusto con el sistema judicial, porque si bien es cierto, existe efectivamente una adoctrinamiento en el sistema judicial en Chile y todo, hay otro sector del Poder Judicial que es un sector sano y bueno, y resulta que a esa gente las han atiborrado de una competencia que ellos no han pedido y que van a tener que resolver en desmedro de la función judicial que efectivamente necesita el país y que está sumamente atrasada. Piensa tú, Héctor, que en Santiago, una vez que uno llega a la Corte de Apelaciones, uno para que la causa se llegue a ver, esto como la lista de espera, pasan 3 y hasta 4 años para que recién la Corte, una sala de la Corte, vea una causa que es propia de su competencia. Y aquí los van a atiborrar de una competencia exagerada, con facultades sobreexplotadas, por decirlo de alguna manera, que ya lo hemos visto en sus consecuencias. En el caso de las ISAPRE, lo que se entró a discutir en las Cortes fue un factor, que fue el factor de reajustabilidad de los contratos de salud que tenían las ISAPRE. En este caso, la prestación completa, la cual se puede seccionar en miles de partes por parte de los abogados litigantes, va a poder llevarse a las Cortes. En los últimos 10 años, a las Cortes de Apelaciones de Santiago entraron no miles, millones de causas. Tanto fue así que quedó tan colapsada que tuvo que crear una secretaría especial para revisar ese puro factor. ¿Qué va a pasar cuando sea la prestación completa y no solo de un derecho, sino que de 5 derechos judicializables? O sea, es una destrucción del sistema judicial, de una injusticia, o si no, de la incorporación de nuevas cortes y muchas más cortes para que puedan absorber el trabajo que eso va a significar. Y vuelvo a decir, a través de un procedimiento sumamente inadecuado y a través de jueces que no están preparados para resolver materias de esa especie. Voy a dejar estos últimos 5 minutitos para tocar el tema que consideró ahí Iván con respecto a terrorismo y el tema delictual, y los dejo para que puedan hacer una reflexión final invitando, o mejor, más que invitar, explicando la necesidad de defendernos del imperio político que nos rige. Iván. Mira, esto es sumamente grave. Nuestro país hoy día está experimentando una amenaza internacional de, como dije, 3 grupos de crimen organizado mexicanos, una megabanda venezolana, 6 grupos terroristas en la Araucanía con vínculos con las FARC. Tenemos a Bolivia haciendo una alianza con Irán al lado de la frontera. Irán es un gobierno teocrático fanático que produce armas de alta complejidad que fueron usadas en Ucrania, drones en particular que pueden llevar misiles y dejarlos con precisión milimétrica o bombas en las ciudades que están, digamos, al borde de la frontera. Para defendernos de esa amenaza, nosotros necesitamos aplicar fuerza. Necesitamos quitarle las armas a los grupos de crimen organizado. Necesitamos quitarle las armas a los terroristas de la Araucanía. Y eso va a implicar necesariamente usar fuerza y que haya bajas. Con este esquema constitucional de aprobarse, vamos a quedar sometidos a un sistema que nos va a regular desde países y cortes internacionales lo que nosotros podemos hacer para defender a nuestra población usando la fuerza legítima. Cosa que no hacen ellos, por cierto, con Estados Unidos, ni hacen con Francia, ni hacen con Inglaterra, pero sí lo hacen con los países pobres o los países pequeños. Si ellos limitan la capacidad nuestra de defensa, llevándonos a cortes internacionales,
llevando a nuestros militares a cortes internacionales o a nuestros policías a cortes internacionales por violaciones de derechos humanos de delincuentes, terroristas o crimen organizado, nosotros vamos a mermar la capacidad de proteger a nuestra población. Y eso es gravísimo, porque lo que tenemos que hacer en los próximos 4 años es aplicar toda la fuerza posible para anular esa amenaza. Y eso va a implicar bajas en los terroristas y en los delincuentes del crimen organizado. No podemos quedar a la merced de cortes internacionales que nos limiten la capacidad de defender nuestra población. Esa es la amenaza que yo veo. Yo la veo porque la estuve, a raíz de Vanessa fue la responsable de esto. Me dio contacto a una persona, hablé con ella 2 veces, me pasó los artículos, me habló de la agenda de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Es una agenda de izquierda, la vimos en el estallido, y yo no puedo aceptar que ellos nos limiten la capacidad de defender a nuestra población. Es muy peligroso, porque ninguna autoridad política se va a atrever a ordenar un ataque contra Sinaloa, con cualquiera de los grupos que están aterrando a nuestra gente por el temor a quedar capturado por estas agendas internacionales. Sí, yo quisiera entonces agregar a lo que dice Iván, un poco el desafío a quienes nos están oyendo de lo que viene si es que se rechaza este muy mal proyecto, que es habilitante, efectivamente habilita al proyecto anterior. De hecho, tiene los 12 bordes, ¿no es cierto? Que acuérdense que los pensó el señor Guillermo Tellier junto con los amigos que se sentaron después de que Chile les dijo que no quería seguir con el tema, ¿no es cierto? O sea, acá hay una cosa a la audiencia que hay que recordarle. A la gente se le olvida que este no es un texto hecho por la derecha. Este es un texto cuyos bordes fueron pensados como el marco para una carta magna chilena que habilite el mamarracho que rechazamos y que luego fue discutido por un comité de expertos que tenía un solo miembro republicano, se lo recuerdo, y de ese comité de expertos salió un mamotreto al que Republicanos le pudo hacer indicaciones, ya hizo todo lo que pudo, pero claramente el texto sigue siendo, como nosotros le acabamos de mostrar acá, un tremendo peligro para el país. Yo quiero solamente decir que sí, pero sin embargo, hoy día parece que las encuestas, la gente está diciendo que no quiere seguir con esto y quiere decirle claramente a los políticos que paren con esto, ¿no? Entonces nos quedaríamos con el buen texto que tenemos, que algunas reformas habrá que hacerle, qué sé yo, pero lo que les quiero decir ahora es qué es lo que entonces tenemos que hacer en adelante. Bueno, junto con lo que dice Iván, que acá hay que empezar a ponerle un límite claro a la intervención de organismos internacionales, ONGs, ONU, etcétera, a que nosotros no nos podamos defender como país del crimen organizado, del narcoterrorismo, porque lo que hay en el sur es narcoterrorismo. Eso no son mapuches que están, ya vimos que los mapuches votaron en mayor proporción que los chilenos rechazando el mamarracho anterior. Entonces a mí no me vengan a decir eso. Y un señor Berghoff, le parece que ese apellido es muy mapuche, que era parte de la CAM y que se lo llevaron preso por la cantidad de droga que andaba trayendo. Entonces, estos son otro tipo de grupos y están amparados por la legislación, por este tipo de organismos internacionales. Y nosotros tenemos que ponerle un límite, porque ellos también evitaron que nosotros nos pudiéramos defender del golpe de Estado del 18 de octubre. Aquí andaba el juez Garzón. ¿Qué estaba haciendo ese señor acá? Todos metidos en que Chile entonces no se pudiera defender. Nuestra próxima labor es ponerle un límite a los organismos internacionales, recuperar nuestro derecho de defender a Chile, pero también entonces viene la parte de la relación del Poder Judicial chileno con Carabineros, las Fuerzas Armadas y de Orden, y de la relación del Poder Ejecutivo con Carabineros, las Fuerzas Armadas y de Orden, y del Legislativo. Porque acá tenemos también un problema interno en el país, que es que hoy día muchos carabineros, por haber defendido la democracia y el gobierno del golpe de Estado, están siendo querellados y no tienen absolutamente, prácticamente ninguna ayuda. Tenemos a muchos miembros de las Fuerzas Armadas hoy día octogenarios muriéndose en las cárceles por haber defendido a Chile de un proyecto castrocomunista hace 50 años atrás. Entonces, tenemos que restablecer las confianzas entre las Fuerzas Armadas y de Orden, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y mientras nosotros no logremos eso, acá el narcotráfico, el narcoterrorismo, la narcopolítica van a seguir avanzando y nosotros vamos a seguir desesperados viendo cómo se deteriora nuestra paz, nuestra vida común, cómo perdemos a nuestro país. Así que el llamado es, luego, ojalá que las fuerzas políticas entiendan que la pega no es seguir discutiendo sobre reformas constitucionales, la pega está en recomponer las confianzas para que el día de mañana, si tenemos un buen presidente
le pueda decir a las Fuerzas Armadas y de Orden lo que está diciendo Iván, que es que aquí hay que frenar al narcoterrorismo del sur y eso va a costar vidas, va a costar bajas y que los militares que vayan a hacer la pega no sientan que mañana van a caer presos el resto de sus vidas por haber defendido al país de la captura del narcoterrorismo. Entonces, es muy importante que después de este rechazo a este proyecto, que ojalá así sea, esa es mi postura al menos, nosotros nos pongamos a trabajar en restablecer las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con las Fuerzas Armadas y de Orden. Jorge. Mira, a mí me hace mucho sentido lo que acaba de decir la Vanessa y con lo que partió diciendo Iván, con una disposición para poder poner el contexto en el texto que nos están proponiendo. En la Constitución actual, la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma quedó de alguna manera reconocido en el texto constitucional después de un fallo del Tribunal Constitucional porque nosotros no teníamos facultades para reconocerla y hubo que hacer una reforma constitucional para estos efectos. Pero esa reforma constitucional quedó redactada en forma potencial. El Estado de Chile podrá reconocer la competencia de la Corte Internacional, así lo dice el texto actual. Sin embargo, en el texto que nos proponen, y me hace mucho sentido todo lo que hemos hablado aquí, y yo se lo he preguntado en todo caso a grandes profesores de Derecho Internacional y están muy, muy preocupados por el tema, es el hecho de... No, entonces, mientras en el texto actual está redactado en forma potencial, en el texto que nos vienen proponiendo, ¿no es cierto?, está reconocido en forma expresa y directa la competencia de la Corte Internacional. Justamente en este caso, a esa Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, que no es reconocida por ningún Estado, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Es más, el reconocimiento que hizo Francia de esa Corte es singularmente importante saberlo. Dijo que reconocía al Tratado de Roma o a la Corte Internacional de Justicia solo para el resto del mundo, para que jamás esta tuviera competencia en el territorio francés, en su territorio francés o en los territorios franceses que tuviera en el mundo, ni tampoco pudiera tocar a ningún ciudadano francés jamás. O sea, la reconoce para el resto del mundo, pero para ningún francés y para en ningún caso el territorio francés. ¿Qué nos está indicando? Que evidentemente ese no es un tribunal, sino que más bien es un instrumento político y obviamente de la izquierda internacional. Muy bien, bueno, tenemos que finalizar este programa, está extraordinario. Qué honor estar con semejantes representantes de los intelectuales chilenos que están en otra parada, están por la patria. No demos más espacio a los políticos, a los malos políticos, porque hay políticos buenos. Démosle un portazo, pero bien dado, de una vez por todas, con fuerza. Y nosotros tenemos el poder con el lapicito. Ponemos en contra. No se va a solucionar nada de un día para otro, pero por lo menos no vamos a ser invadidos por el globalitarismo y la agenda marxista o neomarxista que se quiere imponer en nuestros países. Así que muchas gracias a todos los que participaron en el día de hoy. Un saludo a toda la audiencia del norte de Chile a través de Radio Paulina y nos vemos nuevamente en otra oportunidad, ojalá para tener mejores noticias. Escuche este programa nuevamente a través de FM www.radiopaulina.cl y ahí puede verlo a través de los canales de YouTube. Véalo, escúchelo y trate de entenderlo. Eso es súper importante. Entiéndalo porque esto es para ustedes y para nosotros también. Que estén muy bien, muchas gracias.